Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. 1. Infancia de Jesucristo, 1 a 2, 23. Capítulo 1. Genealogía legal de Jesús. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Farés y a Zara, de Tamar, Farés engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, de Racab, Booz engendró a Obed, de Ruth, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, de aquella, que había sido mujer, de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatam, Joatam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, por el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Así que todas las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Nacimiento de Jesús. La generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada su madre María con José, se halló antes de vivir juntos ellos, que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta: Ved ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que se traduce, Dios con nosotros. Cuando despertó del sueño, hizo José como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. Y sin que la conociera, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Capítulo 2. Adoración de los magos. Cuando hubo nacido Jesús en Betlén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Yendo esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, se informó de ellos dónde debía nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Betlén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlén, del país de Judá, no eres de ninguna manera la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a Israel mi pueblo.
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y se informó exactamente de ellos acerca del tiempo en que la estrella había aparecido. Después los envió a Betlén diciéndoles: Id y buscad cuidadosamente al niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber, para que vaya yo también a adorarlo. Con estas palabras del rey, se pusieron en marcha, y aquí que la estrella, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella experimentaron un gozo muy grande. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Entonces, se prosternaron y lo adoraron, luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Huida a Egipto. Luego que partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, donde permanecerás hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, y salió para Egipto, y se quedó allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Degollación de los inocentes. Entonces Herodes, viendo que los magos lo habían burlado, se enfureció sobremanera, y mandó matar a todos los niños de Betlén y de toda su comarca, de la edad de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió la palabra dicha por el profeta Jeremías. Un clamor se hizo oír en Ramá. Llanto y alarido grande. Raquel llora a sus hijos. Y rehúsa todo consuelo, porque ellos no están más. Regreso de la Sagrada Familia. Muerto Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en el lugar de su padre Herodes, temió ir allí, y, advertido en sueños, se fue a la región de Galilea. Y llegado allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese la palabra de los profetas: él será llamado Nazareno. 2. Preparación para la vida pública. 3, 1-4, 11. Capítulo 3. Predicación de Juan el Bautista. En aquel tiempo apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y decía: Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan tenía un vestido de pelos de camello, y un cinto de piel alrededor de su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces salía hacia el Jerusalén y toda la Judea y toda la región del Jordán, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Mas viendo muchos fariseos y saduceos venir a su bautismo, les dijo: Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la cólera que viene? Producid, pues, frutos propios del arrepentimiento. Y no creáis que podéis decir dentro de vosotros: tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo, ¿puede Dios de estas piedras hacer que nazcan hijos a Abraham? Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo, por mi parte, os bautizo con agua para el arrepentimiento,
mas aquel que viene después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La pala de aventar está en su mano y va a limpiar su era, reunirá el trigo en el granero, y la paja la quemará en fuego que no se apaga. Bautismo de Jesús. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan quería impedírselo y le decía: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Jesús le respondió y dijo: deja ahora, porque así conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces, Juan le dejó. Bautizado Jesús, salió al punto del agua, y aquí que se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, en figura de paloma, que descendía y venía sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Capítulo 4. Jesús es tentado por el diablo. Por aquel tiempo Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu, para que fuese tentado por el diablo. Ayunó 40 días y 40 noches, después de lo cual tuvo hambre. Entonces el tentador se aproximó y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se vuelvan panes. Mas él replicó y dijo: está escrito, no de pan solo vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó el diablo a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te llevarán en palmas, para que no lastimes tu pie contra alguna piedra. Le respondió Jesús: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a una montaña muy alta, y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, le dijo: yo te daré todo esto si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Le dejó entonces el diablo, y aquí que ángeles se acercaron para servirle. 3. Ministerio de Jesús en Galilea. 4, 12 a 18, 35. Comienzo de la vida pública. Al oír, Jesús, que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, fue y habitó en Cafarnaúm junto al mar en el territorio de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar, más allá del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, luz grande vio. Y a los asentados en la región y sombra de la muerte, luz les alboreó. Los primeros discípulos. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Caminando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón el llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Pasando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en su barca con Zebedeo su padre, que estaban arreglando sus redes, y los llamó. Ellos al punto, abandonando la barca y a su padre, le siguieron. Evangelización de Galilea. Y recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos,
y proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda la Siria, y le traían todos los pacientes afligidos de toda clase de dolencias y sufrimientos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. 25 Y le siguieron grandes muchedumbres de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Capítulo 5. El sermón de la montaña. Las 8 bienaventuranzas. Al ver estas multitudes, subió a la montaña, y habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos. Entonces, abrió su boca, y se puso a enseñarles así: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán hartados. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque para ellos habrá misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os insultaren, cuando os persiguieren, cuando dijeren mintiendo todo mal contra vosotros, por causa mía. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Para nada vale ya, sino para que, tirada fuera, la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede esconderse una ciudad situada sobre una montaña. Y no se enciende una candela para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero, y, así, alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz ante los hombres, de modo tal que, viendo vuestras obras buenas, glorifiquen a vuestro Padre del cielo. Jesús perfecciona la ley antigua. No vayáis a pensar que he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido para abolir, sino para dar cumplimiento. En verdad os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un ápice de la ley pasará, sin que todo se haya cumplido. Por lo tanto, quien violare uno de estos mandamientos, aun los mínimos, y enseñare así a los hombres, será llamado el mínimo en el reino de los cielos, mas quien los observare y los enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Os digo, pues, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antepasados: no matarás, el que matare será reo de condenación. Mas yo os digo, todo aquel que se encoleriza contra su hermano, merece la condenación. Quien dice a su hermano, racá, merece el Sanedrín. Quien le dice, necio, merece la gehenna del fuego. Si, pues, estás presentando tu ofrenda sobre el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo que reprocharte, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte en paz, sin tardar, con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil, y te pongan en la cárcel. En verdad te digo, que no saldrás de allí sin que hayas pagado hasta el último centavo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio.
Mas yo os digo, quien quiera mire a una mujer codiciándola, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Sí, pues, tu ojo derecho te hace tropezar, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale que se pierda uno de tus miembros y no que sea echado todo tu cuerpo en la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, cortala y arrójala lejos de ti. Más te vale que se pierda uno de tus miembros y no que sea echado todo tu cuerpo en la gehenna. También ha sido dicho, si alguno repudia a su mujer, que le dé un acta de repudio. Mas yo os digo, quien quiera repudia a su mujer, si no es por causa de fornicación, se hace causa de que se cometa adulterio con ella, y el que toma a una mujer repudiada comete adulterio. Oísteis también que fue dicho a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor lo que has jurado. Mas yo os digo que no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jures tampoco por tu cabeza, porque eres incapaz de hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Diréis, solamente sí, sí, no, no. Todo lo que cede a esto, viene del maligno. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistir al que es malo, antes bien, si alguien te abofeteare en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y si alguno te quiere citar ante el juez para quitarte la túnica, abandónale también tu manto. Y si alguno te quiere llevar por fuerza una milla, ve con el 2. Da a quien te pide, y no vuelvas la espalda a quien quiera tomar prestado de ti. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, y rogad por los que os persiguen, a fin de que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace levantar su sol sobre malos y buenos, y descender su lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Los mismos publicanos no hacen otro tanto. Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis vosotros de particular? No hacen otro tanto los gentiles. Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, segunda parte. Capítulo 6. De la recta intención. Cuidad de no practicar vuestra justicia a la vista de los hombres con el objeto de ser mirados por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando, pues, haces limosna, no toques la bocina delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser glorificados por los hombres. En verdad os digo, ya tienen su paga. Tú, al contrario, cuando haces limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. 4 Para que tu limosna quede oculta, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. La oración dominical. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo, ya tienen su paga. Tú, al contrario, cuando quieras orar, entra en tu aposento, corre el cerrojo de la puerta, y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Y cuando oráis, no abundéis en palabras, como los paganos, que se figuran que por mucho hablar serán oídos. Por lo tanto, no los imitéis, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis, antes de que vosotros le pidáis. Así, pues, oraréis vosotros. Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan supersubstancial. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos introduzcas en tentación, antes bien líbranos del maligno. Sí, pues, vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también, pero si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros pecados. El ayuno. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que fingen un rostro escuálido para que las gentes noten que ellos ayunan. En verdad, os digo, ya tienen su paga. Mas tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, a fin de que tu ayuno sea visto, no de las gentes, sino de tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Las verdaderas riquezas. No os amontonéis tesoros en la tierra, donde polilla y herrumbre los destruyen, y donde los ladrones horadan los muros y roban. Amontonaos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni herrumbre destruyen, y donde ladrones no horadan ni roban. Porque allí donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sencillo, todo tu cuerpo gozará de la luz, pero si tu ojo está inservible, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Luego, si la luz que hay en ti es tiniebla, las tinieblas mismas, ¿cuán grandes serán? Nadie puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y despreciará al otro. Vosotros no podéis servir a Dios y a Mammón. Confianza en la providencia del Divino Padre. Por esto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, con que lo vestiréis. No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué preocuparos? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas yo os digo, que ni Salomón, en toda su magnificencia, se vistió como uno de ellos. Sí, pues, la yerba del campo, que hoy aparece y mañana es echada al horno, Dios así la engalana. No hará Él mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os preocupéis, por consiguiente, diciendo: ¿qué tendremos para comer? ¿Qué tendremos para beber? ¿Qué tendremos para vestirnos? Porque todas estas cosas las codician los paganos. Vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. No os preocupéis, entonces, del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. A cada día le basta su propia pena. Capítulo 7. No juzgar. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque el juicio que vosotros hacéis, se aplicará a vosotros, y la medida que usáis, se usará para vosotros. ¿Por qué ves la pajuela que está en el ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que está en tu ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame quitar la pajuela de tu ojo, mientras hay una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la pajuela del ojo de tu hermano.
No deis a los perros lo que es santo y no echéis vuestras perlas ante los puercos, no sea que las pisoteen con sus pies, y después, volviéndose, os despedacen. Poder de la oración. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, golpead y se os abrirá. Porque todo el que pide obtiene, y el que busca encuentra, y al que golpea, se le abre. ¿O hay acaso entre vosotros algún hombre que al hijo que le pide pan, le dé una piedra, o si le pide un pescado, le dé una serpiente? Sí, pues, vosotros, que sois malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan. Así que, todo cuanto queréis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Esta es la ley y los profetas. Los dos caminos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Prevención sobre los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Los conoceréis por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Asimismo todo árbol bueno da frutos sanos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede llevar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no produce buen fruto, es cortado y echado al fuego. De modo que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios? Entonces les declararé, jamás os conocí. Alejaos de mí, obradores de iniquidad. Necesidad de poner en práctica el Evangelio. Así, pues, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, se asemejará a un varón sensato que ha edificado su casa sobre la roca. Las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y se arrojaron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, se asemejará a un varón insensato que ha edificado su casa sobre la arena. Las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y se arrojaron contra aquella casa, y cayó, y su ruina fue grande. Y sucedió que, cuando Jesús hubo acabado este discurso, las multitudes estaban poseídas de admiración por su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas de ellos. Capítulo 8. El gran taumaturgo. Cuando bajó de la montaña, le fueron siguiendo grandes muchedumbres. Y aquí que un leproso se aproximó, se prosternó delante de él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y él, tendiéndole su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio, y al punto fue sanado de su lepra. Le dijo entonces Jesús, mira, no lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y presenta la ofrenda prescrita por Moisés, para que le sirva de testimonio. Cuando hubo entrado en Cafarnaúm, se le aproximó un centurión y le suplicó, diciendo, Señor, mi criado está en casa, postrado, paralítico, y sufre terriblemente. Y él le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión replicó diciendo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente dilo con una palabra y quedará sano mi criado. Porque también yo,
que soy un subordinado, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este, ve, y él va, a aquel, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace. Jesús se admiró al oírlo, y dijo a los que le seguían, en verdad, os digo, en ninguno de Israel he hallado tanta fe. Os digo pues, muchos llegarán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allá será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, anda, como creíste, se te cumpla. Y el criado en esa misma hora fue sanado. Entró Jesús en casa de Pedro y vio a la suegra de éste, en cama, con fiebre. La tomó de la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le sirvió. Caída ya la tarde, le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los enfermos. De modo que se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Él quitó nuestras dolencias, y llevó sobre sí nuestras flaquezas. Y Jesús, viéndose rodeado por una multitud, mandó pasar a la otra orilla. Entonces un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas, y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió Jesús, sígueme, y deja a los muertos enterrar a sus muertos. Jesús calma la tempestad del mar. Cuando subió después a la barca, sus discípulos lo acompañaron. Y de pronto el mar se puso muy agitado, al punto que las olas llegaban a cubrir la barca, él, en tanto, dormía. Se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que nos perdemos. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo, desconfiados? Entonces se levantó e increpó a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. Y los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Expulsión de demonios. Y cuando llegó a la otra orilla, al país de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de unos sepulcros y eran en extremo feroces, tanto, que nadie podía pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Viniste aquí para atormentarnos antes de tiempo. Lejos de ellos pasía una piara de muchos puercos. Los demonios le hicieron, pues, esta súplica, si nos echas, envíanos a la piara de puercos. Él les dijo, andad, a lo cual ellos salieron y se fueron a los puercos. Y aquí que la piara entera se lanzó por el precipicio al mar, y pereció en las aguas. Los porqueros huyeron, y yendo a la ciudad refirieron todo esto, y también lo que había sucedido a los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y, al verlo, le rogaron que se retirase de su territorio. Capítulo 9. Curación de un paralítico. Subiendo a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y aquí que le presentaron un paralítico, postrado en una camilla. Al ver la fe de ellos, dijo Jesús al paralítico, confía, hijo, te son perdonados los pecados. Entonces algunos escribas comenzaron a decir interiormente, este blasfema. Mas Jesús, viendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, te son perdonados los pecados, o decir, levántate y camina, y bien,
para que sepáis que tiene poder el Hijo del Hombre, sobre la tierra, de perdonar pecados. Dijo, entonces, al paralítico, levántate, cárgate la camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se volvió a su casa. Al ver esto, quedaron las muchedumbres poseídas de temor y glorificaron a Dios que tal potestad había dado en favor de los hombres. Vocación de Mateo. Pasando de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en la recaudación de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con Jesús y sus discípulos. Viendo lo cual, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores? Él los oyó y dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. Los discípulos del Bautista. Entonces, se acercaron a él los discípulos de Juan y le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, y tus discípulos no ayunan? Les respondió Jesús, ¿pueden los amigos del esposo afligirse mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque aquel pedazo entero tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, de otra manera, los cueros revientan, y el vino se derrama, y los cueros se pierden, sino que el vino nuevo se echa en cueros nuevos, y así ambos se conservan. Jesús sana a la hemorroísa y resucita a la hija de Jairo. Mientras les decía estas cosas, un magistrado se le acercó, se prosternó y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven a poner sobre ella tu mano y revivirá. Jesús se levantó y lo siguió, y también sus discípulos. Y ahí que una mujer que padecía un flujo de sangre hacía 12 años, se aproximó a él por detrás y tocó la franja de su vestido. Porque ella se decía, con que toque solamente su vestido, quedaré sana. Mas Jesús, volviéndose, la miró y dijo, confianza, hija, tu fe te ha sanado. Y quedó sana desde aquella hora. Cuando Jesús llegó a la casa del magistrado, vio a los flautistas, y al gentío que hacía alboroto, y dijo, retiraos. La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se reían de él. Después, echada fuera la turba, entró él, tomó la mano de la niña, y ésta se levantó. Y la noticia del hecho se difundió por toda aquella región. Jesús da vista a 2 ciegos. Cuando salía Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritando, ten piedad de nosotros, Hijo de David. Y al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer eso? Le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, os sea hecho según vuestra fe. Y sus ojos se abrieron. Y Jesús les ordenó rigurosamente, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, luego que salieron, hablaron de él por toda aquella tierra. Curación de un mudo. Cuando ellos hubieron salido, le presentaron un mudo endemoniado. Y echado el demonio, habló el mudo, y las multitudes, llenas de admiración, se pusieron a decir, jamás se ha visto cosa parecida en Israel. Pero los fariseos decían, por obra del príncipe de los demonios lanza a los demonios. Y Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas,
enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena nueva del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las muchedumbres, tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, esquilmadas y abatidas. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es grande, mas los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Capítulo 10. Nombres de los apóstoles. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad de echar a los espíritus inmundos y de sanar toda enfermedad y toda dolencia. He aquí los nombres de los 12 apóstoles: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. Misión de los 12. Estos son los 12 que Jesús envió, después de haberles dado instrucciones, diciendo: No vayáis hacia los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de camino predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. Recibisteis gratuitamente, dad gratuitamente. No tengáis ni oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero es acreedor a su sustento. Llegados a una ciudad o aldea, informaos de quién en ella es digno, y quedaos allí hasta vuestra partida. Al entrar a una casa, decidle el saludo, de paz. Si la casa es digna, venga vuestra paz a ella, mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si alguno no quiere recibiros ni escuchar vuestras palabras, salid de aquella casa o de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad, os digo, que en el día del juicio, el destino será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Predicción de persecuciones. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como las serpientes, y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y os azotarán en sus sinagogas, y por causa de mí seréis llevados ante gobernadores y reyes, en testimonio para ellos y para las naciones. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. Lo que habéis de decir os será dado en aquella misma hora. Porque no sois vosotros los que habláis, sino que el Espíritu de vuestro Padre es quien habla en vosotros. Y entregará la muerte hermano a hermano y padre a hijo, y se levantarán hijos contra padres y los harán morir. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persiguieren en una ciudad, huid a otra. En verdad, os digo, no acabaréis de predicar en las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es mejor que su maestro, ni el siervo mejor que su amo. Basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo ser como su amo. Si al dueño de casa llamaron Belzebul, cuánto más a los de su casa. No los temáis. Nada hay oculto que no deba ser descubierto, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que os digo en las tinieblas, repetidlo en pleno día, lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, y que no pueden matar el alma, más temed a aquel que puede perder alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 gorriones por un haz?
Ahora bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin disposición de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos gorriones. Exhortaciones y consuelos. A todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial, mas a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. No creáis que he venido a traer la paz sobre la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido, en efecto, a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra, y serán enemigos del hombre los de su propia casa. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien haya su vida, la perderá, y quien pierde su vida por mí, la hallará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Quien recibe a un profeta a título de profeta, recibirá la recompensa de profeta. Quien recibe a un justo a título de justo, recibirá la recompensa del justo. Y quien quiera diere de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, a título de discípulo, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Capítulo 11. Jesús y el Bautista. Cuando Jesús hubo acabado de dar así instrucciones a sus 12 apóstoles, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y Juan, al oír en su prisión las obras de Cristo, le envió a preguntar por medio de sus discípulos, ¿eres tú el que viene, o debemos esperar a otro? Jesús les respondió y dijo, Id y anunciad a Juan lo que oís y veis, ciegos ven, cojos andan, leprosos son curados, sordos oyen, muertos resucitan, y pobres son evangelizados, y dichoso el que no se escandalizare de mí. Y cuando ellos se retiraron, Jesús se puso a decir a las multitudes a propósito de Juan, que salisteis a ver al desierto, ¿acaso una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué fuisteis a ver? Un hombre ataviado con vestidos lujosos. Pero los que llevan vestidos lujosos están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. He ahí que yo envío a mi mensajero que te preceda, el cual preparará tu camino delante de ti. En verdad, os digo, no se ha levantado entre los hijos de mujer uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece fuerza, y los que usan la fuerza se apoderan de él. Todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y, si queréis creerlo, el mismo es Elías, el que debía venir, quien tiene oídos oiga. Terquedad del pueblo. Pero, ¿con quién comparar la raza esta? Es semejante a muchachos que, sentados en las plazas, gritan a sus camaradas. Os tocamos la flauta y no danzasteis, entonamos cantos fúnebres y no planisteis. Porque, vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría ha sido justificada por sus obras. ¿Ay de las ciudades impenitentes?
Entonces se puso a maldecir a las ciudades donde había hecho el mayor número de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti Corazín. Ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los prodigios que han sido hechos en vosotras, desde hace mucho tiempo se habrían arrepentido en saco y en ceniza. Por eso os digo, que el día del juicio será más soportable para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso habrás de ser exaltada hasta el cielo? Hasta el abismo serás abatida. Porque si en Sodoma hubiesen sucedido las maravillas que han sido hechas en ti, aún estaría ella en pie el día de hoy. Por eso te digo que el día del juicio será más soportable para la tierra de Sodoma que para ti. Infancia espiritual. Por aquel tiempo Jesús dio una respuesta, diciendo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubres estas cosas a los sabios y a los prudentes, y las revelas a los pequeños. Así es, oh Padre, porque esto es lo que te agrada a ti. A mí me ha sido transmitido todo por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce bien nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelarlo. Venid a mí todos los agobiados y los cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros el yugo mío, y dejaos instruir por mí, porque manso soy y humilde en el corazón, y encontraréis reposo para vuestras vidas. Porque mi yugo es excelente, y mi carga es liviana. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, tercera parte. Capítulo 12. Controversias sobre el sábado. Por aquel tiempo Jesús iba pasando, un día de sábado, a través de los sembrados, y sus discípulos, teniendo hambre, se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron: Tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Jesús les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él, ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis asimismo leído en la ley, que el día de sábado, los sacerdotes, en el templo, violan el reposo sabático y lo hacen sin culpa? Ahora bien, os digo, hay aquí alguien mayor que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a unos inocentes. Porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. De allí se fue a la sinagoga de ellos, y aquí un hombre que tenía una mano seca. Y le propusieron esta cuestión: ¿es lícito curar el día de sábado? A fin de poder acusarlo. Él les dijo: ¿Cuál será de entre vosotros el que, teniendo una sola oveja, si ésta cae en un foso, el día de sábado, no irá a tomarla y levantarla? Ahora bien, cuanto más vale el hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien el día de sábado. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió, y le fue restituida como la otra. Pero los fariseos salieron y deliberaron contra él sobre el modo de hacerlo perecer. Jesús, al saberlo, se alejó de allí. Y muchos lo siguieron, y los sanó a todos. Y les mandó rigurosamente que no lo diesen a conocer, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: He aquí a mi siervo, a quien elegí, el amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará el juicio a las naciones. No disputará, ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas.
no quebrará la caña cascada, ni extinguirá la mecha que aún humea, hasta que lleve el juicio a la victoria. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. El pecado contra el espíritu. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de modo que hablaba y veía. Y todas las multitudes quedaron estupefactas y dijeron: ¿Será este el hijo de David? Mas los fariseos, oyendo esto, dijeron: Él no echa los demonios sino por Belzebul, el príncipe de los demonios. Conociendo sus pensamientos, les dijo entonces: Todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Si Satanás arroja a Satanás, contra sí mismo está dividido, entonces, ¿cómo podrá subsistir su reino? Y si yo, por mi parte, echo los demonios por Belzebul, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por esto ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo yo los demonios, es evidente que ha llegado a vosotros el reino de Dios, o si no, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes, si primeramente no ata al fuerte? Solamente entonces saqueará su casa. Quien no está conmigo, está contra mí, y quien no amontona conmigo, desparrama. Por eso, os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y si alguno habla contra el Hijo del Hombre, esto le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced, que sea, el árbol bueno y su fruto bueno, o haced, que sea, el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Raza de víboras, ¿cómo podríais decir cosas buenas, malos como sois? Porque la boca habla de la abundancia del corazón. El hombre bueno, de su tesoro de bondad saca el bien, el hombre malo, de su tesoro de malicia saca el mal. Os digo, que de toda palabra ociosa que se diga se deberá dar cuenta en el día del juicio. Según tus palabras serás declarado justo, según tus palabras serás condenado. Los enemigos piden una señal. Entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron, diciendo: Maestro, queremos ver de ti una señal. Replicóle Jesús y dijo: Una raza mala y adúltera requiere una señal, no le será dada otra que la del profeta Jonás. Pues, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán, en el día del juicio, con esta raza y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ahora bien, hay aquí más que Jonás. La reina del mediodía se levantará, en el juicio, con la generación esta y la condenará, porque vino de las extremidades de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Ahora bien, hay aquí más que Salomón. La estrategia de Satanás. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, recorre los lugares áridos, buscando reposo, pero no lo halla. Entonces se dice: voy a volver a mi casa, de donde salí. A su llegada, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces se va a tomar consigo otros 7 espíritus aún más malos que él, entran y se aposentan allí, y el estado último de ese hombre viene a ser peor que el primero. Así también acaecerá a esta raza perversa. Los parientes de Cristo. Mientras él todavía hablaba a las multitudes, he ahí que su madre y sus hermanos estaban fuera buscando hablarle. Le dijo alguien: mira,
Tu madre y tus hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Mas él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí a mi madre y mis hermanos. Quienquiera que hace la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, hermana o madre. Capítulo 13. Parábola del sembrador. En aquel día, Jesús salió de casa y se sentó a la orilla del mar. Y se reunieron junto a él muchedumbres tan numerosas, que hubo de entrar en una barca y sentarse, mientras que toda la gente se colocaba sobre la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: He ahí que el sembrador salió a sembrar. Y, al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino, y los pájaros vinieron y las comieron. Otras cayeron en lugares pedregosos, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no estar hondas en la tierra. Y cuando el sol se levantó, se abrazaron, y no teniendo raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, y los abrojos, creciendo, las ahogaron. Otras cayeron sobre tierra buena, y dieron fruto, una 100, otra 60, otra 30, quien tiene oídos, oiga. Se aproximaron sus discípulos y le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Les respondió y dijo: A vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero no a ellos. Porque a quien tiene, se le dará y tendrá abundancia, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni comprenden. Para ellos se cumple esa profecía de Isaías. Oiréis, pero no comprenderéis, veréis y no conoceréis. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y sus oídos oyen mal, y cierran los ojos, de miedo que vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y comprendan con su corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero vosotros, felices de vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. En verdad, os digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Escuchad pues, vosotros la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Este es el sembrado a lo largo del camino. El sembrado en pedregales, este es el hombre que, oyendo la palabra, enseguida la recibe con alegría, pero no teniendo raíz en sí mismo, es de corta duración, y cuando llega la tribulación o la persecución por causa de la palabra, al punto se escandaliza. El sembrado entre los abrojos, este es el hombre que oye la palabra, pero la preocupación de este siglo y el engaño de las riquezas sofocan la palabra, y ella queda sin fruto. Pero el sembrado en tierra buena, este es el hombre que oye la palabra y la comprende, el sí que fructifica y produce ya 100, ya 60, ya 30. Parábola de la cizaña. Otra parábola les propuso, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró grano bueno en su campo. Pero, mientras la gente dormía, vino su enemigo, sobresembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la yerba y dio grano, apareció también la cizaña. Y fueron los siervos al dueño de casa y le dijeron: Señor, ¿no sembraste grano bueno en tu campo? ¿Cómo, entonces, tienes cizaña? Les respondió: Algún enemigo ha hecho esto. Le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a recogerla? Mas él respondió:
No sea que, al recoger la cizaña, desarraiguéis también el trigo. Dejadlos crecer juntamente hasta la siega. Y al momento de la siega, diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y al trigo juntadlo en mi granero. Parábola del grano de mostaza. Les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Es el más pequeño de todos los granos, pero cuando ha crecido es más grande que las legumbres, y viene a ser un árbol, de modo que los pájaros del cielo llegan a anidar en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó. Todo esto lo decía Jesús a las multitudes en parábolas, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliese lo que había sido dicho por medio del profeta: abriré mis labios en parábolas. Narraré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Interpretación de la parábola de la cizaña. Entonces, despidió a la multitud y volvió a la casa. Y los discípulos se acercaron a él y dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Les respondió y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla, esos son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es la consumación del siglo. Los segadores son los ángeles. De la misma manera que se recoge la cizaña y se la echa al fuego, así será en la consumación del siglo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino todos los escándalos, y a los que cometen la iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Quien tiene oídos, oiga. Parábolas del tesoro escondido, de la perla y de la red. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre, habiéndolo descubierto, lo volvió a esconder, y en su gozo fue y vendió todo lo que tenía, y compró aquel campo. También, el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de perlas finas. Habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echó en el mar y que recogió peces de toda clase. Una vez llena, la tiraron a la orilla, y sentándose juntaron los buenos en canastos, y tiraron los malos. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de en medio de los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Le dijeron: sí. Entonces, les dijo: así todo escriba que ha llegado a ser discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Jesús predicando en Nazaret. Y cuando Jesús hubo acabado estas parábolas, partió de este lugar, y fue a su patria, y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que estaban poseídos de admiración y decían: ¿de dónde tiene éste la sabiduría esa y los milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo: un profeta no está sin honor sino en su país y en su familia.
y no hizo allí muchos milagros, a causa de su falta de fe. Capítulo 14. Muerte del Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó hablar de Jesús, y dijo a sus servidores: Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las virtudes operan en él. Porque Herodes había prendido a Juan, encadenándolo y puesto en prisión, a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía: No te es permitido tenerla. Y quería quitarle la vida, pero temía al pueblo, que lo consideraba como profeta. Mas en el aniversario del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de los convidados y agradó a Herodes, quien le prometió, con juramento, darle lo que pidiese. Y ella, instruida por su madre, «Dame aquí», dijo, sobre un plato, la cabeza de Juan el Bautista. A pesar de que se afligió el rey, en atención a su juramento, y a los convidados, ordenó que se le diese. Envió, pues, a decapitar a Juan en la cárcel. Y la cabeza de éste fue traída sobre un plato, y dada a la muchacha, la cual la llevó a su madre. Sus discípulos vinieron, se llevaron el cuerpo y lo sepultaron, luego fueron a informar a Jesús. Primera multiplicación de los panes. Jesús, habiendo oído esto, se retiró de allí en barca, a un lugar desierto, a solas. Las muchedumbres, al saberlo, fueron a pie, de diversas ciudades, en su busca. Y cuando desembarcó, vio un gran gentío, y teniendo compasión de ellos, les sanó a los enfermos. Como venía la tarde, sus discípulos se llegaron a él diciendo: Este lugar es desierto, y la hora ya ha pasado. Despide, pues, a la gente, para que vaya a las aldeas a comprarse comida. Mas Jesús les dijo: No necesitan irse, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Díjoles: Traédmelos acá. Y habiendo mandado que la gente se acomodasen sobre la yerba, tomó los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo los bendijo, y habiendo partido los panes, los dio a los discípulos y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se saciaron y alzaron lo sobrante de los trozos, 12 canastos llenos. Y eran los que comieron 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Enseguida obligó a sus discípulos a reembarcarse, precediéndole, a la ribera opuesta, mientras él despedía a la muchedumbre. Jesús camina sobre las aguas. Despedido que hubo a las multitudes, subió a la montaña para orar aparte, y caída ya la tarde, estaba allí solo. Mas, estando la barca muchos estadios lejos de la orilla, era combatida por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche vino a ellos, caminando sobre el mar. Mas los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: Es un fantasma, y en su miedo, se pusieron a gritar. Pero enseguida les habló Jesús y dijo: Ánimo, soy yo. No temáis. Entonces, respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Él le dijo: Ven. Y Pedro, saliendo de la barca, y andando sobre las aguas, caminó hacia Jesús. Pero, viendo la violencia del viento, se amedrentó, y como comenzase a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano, y asió de él diciéndole: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó.
Entonces los que estaban en la barca se prosternaron ante él diciendo: Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y habiendo hecho la travesía, llegaron a la tierra de Genesaret. Los hombres del lugar, apenas lo reconocieron, enviaron mensajes por toda la comarca, y le trajeron todos los enfermos. Y le suplicaban los dejara tocar tan solamente la franja de su vestido, y todos los que tocaron, quedaron sanos. Capítulo 15. Controversias con los fariseos. Entonces se acercaron a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén, los cuales le dijeron: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Él les respondió y dijo: ¿Y vosotros, por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios ha dicho: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre, sea condenado a muerte. Vosotros, al contrario, decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda para el templo, aquello con lo cual yo te podría haber socorrido, no tendrá que honrar a su padre o a su madre. Y vosotros habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, con razón Isaías profetizó de vosotros diciendo: Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues que enseñan doctrinas que son mandamientos de hombres. Y habiendo llamado a la multitud, les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca mancha al hombre, sino lo que sale de la boca, eso mancha al hombre. Entonces sus discípulos vinieron a él y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos, al oír aquel dicho, se escandalizaron? Les respondió: Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial, será arrancada. Dejadlos, son ciegos que guían a ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, caerán los dos en el hoyo. Pedro, entonces, le respondió y dijo: Explícanos esa parábola. Y dijo Jesús: ¿Todavía estáis vosotros también faltos de entendimiento? ¿No sabéis que todo lo que entra en la boca, pasa al vientre y se echa en lugar aparte? Pero lo que sale de la boca, viene del corazón, y eso mancha al hombre. Porque del corazón salen pensamientos malos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. He aquí lo que mancha al hombre, más el comer sin lavarse las manos, no mancha al hombre. La cananea. Partiendo de este lugar, se retiró Jesús a la región de Tiro y de Sidón. Y he ahí que una mujer cananea venida de ese territorio, dio voces diciendo: Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Entonces los discípulos, acercándose, le rogaron: Despídela, porque nos persigue con sus gritos. Mas él respondió y dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a prosternarse delante de él y dijo: Señor, socórreme. Mas él respondió: No está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los cachorros. Y ella dijo: Sí, Señor, pero los perritos también comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús respondiendo le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y su hija quedó sana, desde aquel momento. Partiendo de allí, Jesús llegó al mar de Galilea, subió a la montaña y se sentó. Y vinieron a él turbas numerosas, llevando cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros,
y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que el gentío estaba maravillado al ver los mudos hablando, sanos los lisiados, cojos que caminaban, ciegos que veían, y glorificaba al Dios de Israel. Segunda multiplicación de los panes. Entonces, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de estas gentes, porque hace ya 3 días que no se apartan de mí, y ya no tienen que comer. No quiero despedirlas en ayunas, no sea que le falten las fuerzas en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿De dónde procurarnos en este desierto pan suficiente para saciar a una multitud como esta? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Respondieron: 7, y algunos pececillos. Entonces mandó a la gente acomodarse en tierra. Luego tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Y todos comieron y se saciaron, y levantaron lo sobrante de los pedazos, 7 canastos llenos. Y los que comieron eran como 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después que despidió a la muchedumbre, se embarcó, y vino al territorio de Magadán. Capítulo 16. Los fariseos y saduceos piden un milagro. Se acercaron los fariseos y saduceos, y, para ponerlo a prueba, le pidieron que les hiciese ver alguna señal del cielo. Mas él les respondió y dijo: Cuando ha llegado la tarde, decís: Buen tiempo, porque el cielo está rojo, y a la mañana: Hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Una generación mala y adúltera requiere una señal, no le será dada otra que la del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Levadura de hipocresía. Los discípulos, al ir a la otra orilla, habían olvidado de llevar panes. Y Jesús les dijo: Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos dentro de sí discurrían diciendo: Es que no hemos traído panes. Mas Jesús lo conoció y dijo: Hombres de poca fe, que andáis discurriendo dentro de vosotros mismos que no tenéis panes, ¿no entendéis todavía, ni recordáis los 5 panes de los 5.000, y cuántos canastos recogisteis, ni los 7 panes de los 4.000, y cuántos canastos recogisteis? Como no entendéis que no de los panes os quería hablar al deciros: Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Jesús en Cesarea de Filipo. Primado de Pedro. Y llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, propuso esta cuestión a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron: Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro de los profetas. Díjoles: ¿Y según vosotros, quién soy yo? Le respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón Bar-Joná, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre Celestial. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares sobre la tierra, estará atado en los cielos, lo que desatares sobre la tierra, estará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Anuncio de la pasión. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos,
de los sumos sacerdotes y de los escribas, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Mas Pedro, tomándolo aparte, se puso a reconvenirle, diciendo: Lejos de ti, Señor. Esto no te sucederá por cierto. Pero él volviéndose, dijo a Pedro: Quítateme de delante, Satanás, un tropiezo eres para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Renunciarse. Entonces, dijo a sus discípulos: Si alguno quiere seguirme, renúnciese a sí mismo, y lleve su cruz y siga tras de mí. Porque el que quisiere salvar su alma, la perderá, y quien pierda su alma por mi causa, la hallará. Porque, ¿de qué sirve al hombre, si gana el mundo entero, mas pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. En verdad, os digo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Capítulo 17. Transfiguración del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan su hermano, y los llevó aparte, sobre un alto monte. Y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y ahí que se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces, Pedro habló y dijo a Jesús: Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés, y otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube luminosa vino a cubrirlos, y una voz se hizo oír desde la nube que dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo a él. Y los discípulos, al oírla, se prosternaron, rostro en tierra, poseídos de temor grande. Mas Jesús se aproximó a ellos, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Y ellos, alzando los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. La venida de Elías. Y cuando bajaban de la montaña, les mandó Jesús diciendo: No habléis a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le hicieron esta pregunta: ¿por qué? Pues, los escribas dicen que Elías debe venir primero. Él les respondió y dijo: Ciertamente, Elías vendrá y restaurará todo. Os declaro, empero, que Elías ya vino, pero no lo conocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Y así el mismo Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos cayeron en la cuenta que les hablaba con relación a Juan el Bautista. Curación de un lunático. Cuando llegaron a donde estaba la gente, un hombre se aproximó a él, y, doblando la rodilla, le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y está muy mal, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos, y ellos no han podido sanarlo. Le respondió Jesús y dijo: Oh raza incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os habré de soportar? Traédmelo acá. Le increpó Jesús, y el demonio salió de él, y el niño quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos se llegaron a Jesús, aparte, y le dijeron: ¿por qué nosotros no hemos podido lanzarlo? Les dijo: por vuestra falta de fe. Porque en verdad os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta montaña: pásate de aquí, allá, y se pasaría, y no habría para vosotros cosa imposible.
En cuanto a esta ralea, no se va sino con oración y ayuno. Nuevo anuncio de la pasión. Y yendo juntos por Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo harán morir, y al tercer día resucitará. Y se entristecieron en gran manera. El tributo del templo. Cuando llegaron a Cafarnaúm se acercaron a Pedro los que cobraban las didracmas y dijeron: ¿No paga vuestro maestro las 2 dracmas? Respondió: Sí. Y cuando llegó a la casa, Jesús se anticipó a decirle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran las tasas o tributo, de sus hijos o de los extraños? Respondió: De los extraños. Entonces Jesús le dijo: Así, pues, libres son los hijos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar a echar el anzuelo, y el primer pez que suba, sácalo, y abriéndole la boca encontrarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti.